Bueno, muchísimas gracias por la invitación a esta iniciativa educativa. Mi nombre es Carlos Andrés Arias, yo soy médico especialista en medicina interna y cardiología en la ciudad de Bogotá. Tengo una maestría en epidemiología y me dedico al área de insuficiencia cardíaca y trasplante para la clínica Colsanitas acá en Bogotá. El tema que nos atañe hoy es la atención en equipo multidisciplinario de aquellas pacientes con enfermedad cardiovascular desde antes del embarazo hasta el embarazo y el posparto. Básicamente, el mundo tiene inquietudes importantes en hacer una profundización sobre la mejor manera de tratar a este grupo de población debido a la importancia y relevancia que tienen como sociedad este grupo de pacientes y cómo los grupos multidisciplinarios son los que muestran éxito en el contexto del manejo de riesgo cardiovascular en las mujeres en edad gestante. Lo que se propone es que exista una nueva especialidad en la cual la cardiobstetricia incluya múltiples médicos de varias especialidades enfocadas en la atención de pacientes embarazadas desde el momento de la preconcepción hasta los periodos posparto. Conocer que existen unas herramientas de evaluación de riesgos que pueden guiar a conversaciones con las pacientes sobre sus riesgos inherentes maternos y fetales en condiciones previas por enfermedades cardiovasculares preexistentes o que se pueden desarrollar en el embarazo o condiciones que puedan quedar después del embarazo. Esos equipos de cardiobstetricia deben anticipar lo antes posible posibles complicaciones cardiovasculares durante el embarazo, durante el trabajo de parto y parto y en los periodos posparto. Y la atención posparto es un proceso continuo e integral. Dentro de las generalidades sabemos que el mundo e incluso el Colegio Americano propone la creación de una especialidad en cardiobstetricia, que es una respuesta a un aumento en las tasas de morbimortalidad materna relacionadas con enfermedades cardiovasculares durante el periodo de gestación. Estas mujeres en edad fértil con ya enfermedades cardiovasculares o en riesgo de sufrirlas deben recibir un asesoramiento adecuado sobre cuáles son esos riesgos maternos y cuáles sobre su feto para tener procesos de optimización médica y consejos sobre la anticoncepción. Todos ustedes son conocedores que durante el embarazo existen unos cambios hemodinámicos y que durante el trabajo de parto y el parto deben considerarse respecto a los riesgos por enfermedad cardiovascular establecida de forma individual. Se habla de la presencia del cuarto trimestre, que son las 12 semanas posteriores al parto, y es un momento supremamente clave para abordar temas como la anticoncepción, la salud mental, los factores de riesgo cardiovascular e identificar las posibles complicaciones derivadas en el posparto. Las mujeres con resultados adversos durante el embarazo tienen mayores riesgos de desarrollar o quedar con patologías crónicas cardiovasculares que requieren un plan de tratamiento y de seguimiento. Dentro de las estadísticas de los Estados Unidos, dentro de las condiciones de mortalidad materna, las enfermedades cardiovasculares vienen en aumento y puntúan fuertemente entre el 15 y el 17%. Este registro de muertes maternas, inclusive en población que vive en los Estados Unidos no hispana, eh, muestra cómo ahí existe una relación importante de estas condiciones cardiovasculares que puntúan como primera causa de mortalidad en ese registro de estos años de 2008 a 2017 y puntúan pues la enfermedad cardiovascular como una de las de mayor incidencia. Estos grupos de cardiobstetricia, pues exigen, pues es que si bien hasta ahora se está hablando de los protocolos, del seguimiento, del conocimiento de los instrumentos de evaluación de riesgo, pues nos compromete a varias personas, a varios especialistas, cardiólogos, obstetras, expertos en diferentes áreas de la medicina cardiovascular, como subespecialidades de la cardiología,
ginecología, medicina materno-fetal, atención primaria en la identificación, los grupos de anestesiólogos, enfermería, regentes de farmacia, trabajo social, psicología, pues para hacer un abordaje integral dentro de este paciente. Y pues el Colegio Americano de Cardiología establece o da una forma de abordaje desde la preconcepción en el que se establezca de acuerdo a unas escalas de riesgo como la de la Organización de la Salud o la escala canadiense o la escala de Sahara en condiciones de pacientes con cardiopatías congénitas, conozcan estas condiciones y se hable al hacer identificación de riesgos cardiovasculares sobre opciones de anticoncepción, mejorar el tratamiento médico, ajustarlo. También durante el embarazo, pues establecer que en caso de que el embarazo siga su curso de acuerdo o porque el riesgo, a pesar de ser importante, no es prohibitivo para continuar con el embarazo, tener un grupo claramente establecido que haga un proceso de monitorización y un plan de manejo que haga un balance claro entre ese binomio pues de la mamá y su feto. También durante el parto y el alumbramiento, que se tenga un plan de la modalidad del parto. Generalmente se prefieren condiciones de parto vaginal, algunas condiciones muy específicas como estenosis aórtica o hipertensión pulmonar. Puede hacerse discusiones sobre la necesidad imperante de cesárea, pero en el resto de enfermedades en general se prefiere el parto vaginal. Igualmente, pues un subrogado es el método de anestesia y la forma de monitoría durante ese proceso de parto y alumbramiento, y que se fijen unas metas claras previas pues a la programación del parto o a la urgencia del parto, de cuáles van a ser los mínimos de monitorización, cuáles son las opciones ante una potencial complicación cardiovascular y pues tener consentimientos de la paciente de que conozca claramente su riesgo, conozca sus síntomas y signos de alarma, hablarle a la paciente y a su familia sobre este concepto del cuarto trimestre, en el cual al terminar el embarazo hay un continuo en el que se requiere un seguimiento y una cita dentro de la primera semana, idealmente después del egreso hospitalario, y que ese seguimiento pues se puede extender entre las 6 y 12 semanas, dar consultas priorizadas a esta población para seguimiento y pues inclusive utilizar medidas de telesalud para el seguimiento continuo, asegurar ese seguimiento y pues también hablar de conceptos para evitar nuevos embarazos en caso de que el riesgo del embarazo haga pensar que es mejor que la paciente ya no se exponga al factor de riesgo del embarazo, y a largo plazo identificar a aquellas pacientes que puedan tener efectos adversos posparto por condiciones propias de complicaciones cardiovasculares, como la preeclampsia, los desórdenes hipertensivos, la diabetes gestacional, los partos pretérmino o retardo de crecimiento intrauterino o condiciones propiamente dichas. Y igualmente hacer un screening de riesgo cardiovascular para desarrollar eventos cardiovasculares mayores dentro de los siguientes 10 años. Es así como existen varios instrumentos y pues la idea es que nos empecemos a familiarizar todos los grupos que tenemos que ver con estas pacientes, en el que ya se pueden predecir unos riesgos de acuerdo a algunos ítems predictores de esta condición. Entonces, la escala canadiense da unos puntajes, como lo observan en la tabla de la publicación del Journal del American College, en el cual uno de los puntos altos que da un riesgo es que previamente hubiese tenido una condición cardíaca o una arritmia, que tenga deterioro de la clase funcional de acuerdo a la clasificación de Nueva York, o tenga una condición de cianosis asociado a una cardiopatía cianosante o a una hipertensión pulmonar, o que sea portadora de válvulas mecánicas en un puntaje un poco más bajo de 2, pero no menos importante, la disfunción ventricular,
la presencia de enfermedades valvulares aórtica o mitral o los procesos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, hipertensión pulmonar, enfermedad coronaria o riesgo de desarrollar enfermedades en la aorta o que tenga antecedente de intervenciones eh, previas cardiovasculares o que sea un embarazo en tardío. Esos puntajes permiten establecer algunas condiciones de riesgo, como lo ven ahí, de forma porcentual que nos permite clasificar a estas pacientes. Ahora, existe la escala de Sahara en el cual son específicamente para pacientes con condiciones cardiovasculares congénitas, que también ven los puntos como presencia de arritmias previas, medicaciones antes del embarazo, deterioro de la clase funcional superior a 2 de la clasificación de Nueva York, obstrucción del tracto de salida, insuficiencia mitral moderada o severa, insuficiencia tricuspidia moderada o severa, presencia de válvulas mecánicas como un punto importante de riesgo o la presencia de cardiopatías cianosantes, sean corregidas o no corregidas, y esos scores pues dan unas predicciones de riesgo en estas pacientes con enfermedades cardíacas congénitas. La más utilizada y la más popularizada es la que propone la Organización Mundial de la Salud, que divide en 4 grupos, siendo el 1 el menos grave, el 3 y 4 los más graves. Dentro de los del grupo 1, pues encontramos condiciones probablemente no complicadas en las cuales hay leves o mínimas lesiones que incluyen estenosis pulmonar o enfermedad o alteración, perdón, que tengan ductus arteriosos persistentes sin repercusión hemodinámica o que tengan eh, problemas del septum interarterial o del septum interventricular, pero que realmente no tienen ninguna alteración hemodinámica, o pacientes que tengan drenajes venosos anómalos, pero pues que tampoco tienen una repercusión hemodinámica relevante. Ahora están los del grupo 2, donde existe un leve incremento del riesgo en los procesos de morbimortalidad materna, que son aquellos defectos del septum interatrial que no han sido operables o que son inoperables, aquellos pacientes con tetralogías de Fallot, pero que fueron reparadas, asociados a procesos de arritmia, o incluso pacientes con coartación aórtica sin que tengan un gradiente significativo en la evaluación ecocardiográfica o de alguna otra imagen como la angiotomografía o la angioresonancia, y que no haya presencia de un aneurisma, bien sea que lo hayan reparado o no, o sea, coartaciones que no tienen impacto por gradientes no significativos, o también pacientes con síndrome de QT largo. Existen el grupo de 2 a 3, digamos que es una categoría intermedia, en el que existen leves compromisos de la función ventricular izquierda o cardiomiopatías hipertróficas sin obstrucción del tracto de salida, o que tengan síndrome de Marfan, pero sin dilatación de la raíz aórtica, pacientes que tengan antecedente de trasplante, aunque bueno, eso es una consideración diferente por el tipo de medicamentos inmunosupresores que se usa en este grupo de pacientes, o pacientes que tengan alteraciones valvulares en los cuales, digamos, no tengan un compromiso importante de su clase funcional. Un punto de relevancia que se incluye las pacientes que tienen aortopatía bivalva, que tienen aorta bivalva, pero que no tienen dilatación de la raíz aórtica. Los del grupo 3 propiamente dicha, ya son cardiopatías cianosantes o cardiopatías congénitas más complejas, así hayan sido corregidas, como el ventrículo derecho sistémico, cardiopatías cianosantes, pacientes que hayan sido intervenidas dentro de estas correcciones tempranas de cardiopatías congénitas, como la cirugía de Fontan, reparaciones de otras cardiopatías congénitas complejas, o pacientes que tengan alteraciones del fibrinógeno conocidas, pero que no tengan dilatación de la raíz aórtica,
También se incluye ya en este grupo las pacientes que tengan coartación de la aorta o hayan sido llevadas a coartoplastia o a reparación, pero que tengan gradientes residuales importantes, pacientes con síndrome de Marfan, en el cual la dilatación de la raíz aórtica tiene un umbral de sensibilidad más bajo, como de 45 milímetros, o pacientes que tengan aorta bivalva con dilatación de la raíz aórtica entre 45 y 50. Y los del grupo 4, en los que pues estaría contraindicado el embarazo, que son las pacientes con hipertensión arterial pulmonar de cualquier causa, pacientes con disfunción ventricular izquierda severa, definida con fracción de eyección menor al 30%, o capacidad funcional medida por la escala de Nueva York, que la clasifica en clase 3 o 4, pacientes con previas complicaciones por cardiomiopatías periparto, con alguna lesión residual sobre la función del ventrículo izquierdo o alteraciones de la obstrucción obstructivas del tracto de salida del ventrículo izquierdo, dentro de las que encontramos la estenosis aórtica con gradientes superiores a 50 milímetros de mercurio y áreas valvulares menores a 1, o estenosis valvulares mitrales con áreas inferiores a 1.5 centímetros cuadrados, o en estas pacientes que tienen síndrome de Marfan con dilataciones mayores a 45 milímetros o aortas bivalvas con dilatación de la raíz aórtica mayores a 50 milímetros. Dentro de los cambios hemodinámicos que se presentan durante el embarazo, en el cual hay aumento del gasto cardíaco, aumento del volumen latido, aumento de la frecuencia cardíaca, pues vamos a exponernos o a tener a la paciente con muchos mayores síntomas en menor o mayor proporción, depende de la condición cardiovascular previa que tenga, pero es esperable que en la progresión del embarazo, por estos cambios fisiológicos, estas condiciones fisiopatológicas hacen que la paciente tenga mayores síntomas y mayores complicaciones. Existen unos factores que influencian directamente a unos cambios hemodinámicos dentro del proceso de gestación y parto. Los inherentes a la paciente, pues es el estatus del volumen intravascular que va variando en la medida que avanza el embarazo, cambios en la presión arterial, en la frecuencia cardíaca, en la posición del cuerpo, inclusive cuando descansa, estilo del pujo y la paridad de la paciente. De acuerdo al tipo de lesión cardiovascular que tengan, no todas son iguales, como lo divide la Organización Mundial de la Salud, que los establece en grupos de acuerdo a la gravedad y al riesgo de desarrollar complicaciones, al compromiso previo de la función ventricular y a las comorbilidades. Propiamente, durante el embarazo, pues va a depender mucho de la edad gestacional en que empiece a tener síntomas, al tamaño del feto y temas en los que se debe discutir el tipo de anestesia, la eficacia de la anestesia, la modalidad del parto y qué medicamentos se van a administrar desde el punto de vista obstétrico y qué impacto van a tener esos medicamentos sobre las condiciones cardiovasculares que la paciente tenga y los cálculos de riesgo de sangrado por las intervenciones obstétricas o por complicaciones obstétricas, qué impacto van a tener directamente sobre esas condiciones cardiovasculares que la paciente tenga como preexistencia o que las empeore durante el embarazo. Estos son algunos de los medicamentos en los que tienen unas indicaciones obstétricas, pero que debemos conocer y estar prestos a atender complicaciones por efectos adversos secundarios al uso de medicamentos usuales y que se deben tener en cuenta con los obstetras pues en la atención usual de este grupo de pacientes especial. Dentro se plantean, digamos que de acuerdo a la clasificación de riesgo, según la Organización Mundial de la Salud, deben existir unos grupos de cardiobstetricia por niveles de complejidad de acuerdo a donde se ubique la paciente. Entonces, en el grupo 1, pues debe haber un ginecobstetra con un médico de atención primaria que capte rápidamente al paciente, que tenga acceso a una consulta de cardiología que permita estimar claramente cuál es la condición cardiovascular, cuáles son los antecedentes y cuál es el riesgo potencial
de acuerdo a los cambios hemodinámicos que pueda presentar y advertírselo a la paciente y al grupo. Evidentemente, basados o acompañados de un proceso con enfermería de seguimiento durante todo el proceso de embarazo y pues en la planeación del parto. En el segundo grupo, pues exigirá un poco más de especialistas, además de los mencionados, como perinatólogos, genetistas, especialistas en medicina materno-fetal y pues no olvidar condiciones como de trabajo social o de acompañamiento debido a todo el proceso de seguimiento un poco más estricto y de acompañamiento bajo una red familiar que soporte el seguimiento y entienda el riesgo que se tiene en este grupo de población. Y pues ya en los grupos 3 y 4 son grupos mucho más especializados en el que se tienen que involucrar gente que trabaje en enfermedad cardiovascular y haga procedimientos de intervención como electrofisiólogos, hemodinamistas, cirugía cardiovascular, hematólogos, psiquiatras, especialistas pues en cirugía vascular periférica, pues, digamos, implica un grupo más grande en una clínica especializada de tercer o cuarto nivel. Existen unos temas que los ginecólogos lo tienen claro, pero para unas banderas rojas en el periparto, en este grupo de población, que se deben dar a conocer a la paciente, como el dolor torácico, la disnea, la ortopnea, la tos, el edema, taquicardia, síncopes que no sean vasovagales, sino que puedan ser de origen cardiogénico, dolores de cabeza, cambios en la agudeza visual o cambios en las cifras de tensión arterial, tanto de hipotensión como hipertensión, que se deben hablar claramente en el proceso de educación de la paciente. Existe un riesgo incrementado en aquellos pacientes que tienen algunas cardiomiopatías previas, estenosis de la válvula aórtica de la válvula mitral, hipertensión pulmonar o desórdenes hipertensivos previos o asociados al embarazo y obesidad. Existen unas complicaciones que son potenciales que se pueden desarrollar, como son desarrollar falla cardíaca, un stroke, un proceso de tromboembolismo pulmonar, disección aórtica, hipertensión, arritmias o enfermedad coronaria, principalmente por disección de las coronarias. Y se sugiere que deben tener un plan de monitorización clara intrahospitalaria en los pacientes que se consideren de alto riesgo, que no debe ser inferior a 72 horas, en el que se pueda evaluar y medir el estado de volemia de las pacientes, signos de desarrollar falla cardíaca, identificación temprana, consideración del uso de péptidos natriuréticos en los pacientes que tengan riesgo de desarrollar falla cardíaca, monitorización con telemetría en los pacientes que tengan altos riesgos de arritmias con los diferentes monitores que tenemos, Holter de larga duración que tenemos de 3 o 6 meses o inclusive un monitor de eventos en casos especiales que puede durar durante todo el embarazo, el seguimiento posparto y una definición de una consulta temprana idealmente dentro de la primera semana del egreso en estos pacientes definidas como de alto riesgo y un seguimiento con biomarcadores, electrocardiograma y ecocardiograma que nos permita evaluar el riesgo de lesión de órgano cardiovascular blanco. El manejo, pues esto hay una charla específica del tema, entonces no voy a ahondar, pero digamos, existen unas pautas de diagnóstico sobre la hipertensión severa o preeclampsia durante el embarazo y cómo es el tratamiento específico en el posparto temprano, en el que se identifican unas banderas rojas, como la presencia de edema pulmonar, dolor de cabeza, alteraciones visuales, y los criterios diagnósticos que se tienen por HELP, como elevación del LDH, elevación de las transaminasas y las condiciones de disminución del recuento plaquetario, y los tratamientos específicos que tienen nuestros colegas obstetras con respecto al manejo de complicaciones con el uso de sulfato de magnesio, con las dosis y las infusiones que ellos manejan, el uso de antihipertensivos orales que se debe dar de manera temprana, en el que se incluye el alfa-metildopa, la nifedipina o incluso la disponibilidad
de antihipertensivos intravenosas que incluyen el labetalol con menos frecuencia de hidralazina porque en Latinoamérica no lo tenemos con facilidad y el tiempo de parto, digamos, se debe establecer cuál es el tiempo que se le va a dar a ese embarazo, cómo es el desarrollo pues de ese feto y qué evaluación riesgo-beneficio se tiene de esa unidad materno fetal para planear desembarazarlas tempranamente y evitar complicaciones propiamente obstétricas o a la madre. Dentro de los criterios que se insiste mucho del seguimiento posparto de este cuarto trimestre, nuevamente son 12 semanas posparto en el que debe tener acceso a consultas médicas que permitan hacer un examen físico, toma de tensión arterial, evaluación sobre síntomas cardiovasculares, su estado mental, la adherencia a la medicación que se le haya prescrito, el soporte sobre la lactancia, si tiene alguna contraindicación o no, el seguimiento de una planificación familiar, vencer las barreras de cuidado, de acceso a salud, dar un soporte social, que es pues en nuestra población latinoamericana es de vital importancia ese soporte, establecer un cuidado un primario y un plan longitudinal sobre condiciones de riesgo a desarrollar enfermedad cardiovascular de acuerdo a esos factores. Un proceso de consejo sobre la lactancia, el manejo de la fatiga y el estrés, y pues establecer unos planes de manejo de actividad física y de control de peso y tratar las condiciones asociadas que se pueden haber desarrollado como consecuencia de las complicaciones durante el embarazo, como la hipertensión, el manejo de la diabetes, o si definitivamente necesita un manejo crónico de una enfermedad cardiovascular o alguna alteración en su salud mental, referencia a subespecialistas específicas, screening sobre el riesgo de desarrollo de diabetes, de dislipidemia y de otros factores de riesgo cardiovasculares y hablar sobre los temas de anticoncepción y referir a programas de nutrición. Esto basado en que existe un riesgo relativo o una condición probable de riesgo en esta comparación. Por ejemplo, en pacientes que tuvieron preeclampsia, el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca se aumenta 4 veces, por ejemplo, o otro ejemplo es los pacientes que son que ya estaban hipertensas antes de la semana 20, el riesgo de que tengan complicaciones posparto y queden, pues digamos, con una condición crónica de enfermedad renal crónica, puede ser dobla el riesgo, o pacientes que desarrollen diabetes gestacional y queden diabéticas posterior a esto, dobla el riesgo con respecto a lo previo, o condiciones propiamente de riesgo como el parto pretérmino y que queden como doblan el riesgo de desarrollar alguna enfermedad cardiovascular posterior. Para esto, dentro del seguimiento ecocardiográfico, a pesar de que es inherente al cardiólogo, todo el equipo que estamos involucrados en el cuidado de este grupo de población, debemos tener en cuenta que pueden haber unos cambios ecocardiográficos basados en esos cambios hemodinámicos. Como hemos hablado, el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento del gasto cardíaco, el aumento del volumen latido y la disminución de la resistencia vascular periférica, va a hacer que tengamos algunos cambios en el ecocardiograma que debemos esperar y alarmarnos cuando se sale de lo esperable por los cambios hemodinámicos inducidos por el embarazo y conocer claramente los parámetros de normalidad. Se espera que haya una dilatación, un aumento del diámetro de la aurícula izquierda, se espera que haya un leve incremento de los diámetros de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Si la paciente presenta trastornos hipertensivos, va a tener procesos de remodelación concéntrica o incluso hipertrofia. Es esperable que hagan algo de derrame pericárdico, pero sin repercusión hemodinámica, y en las condiciones en las cuales haya compromiso de la vasculatura pulmonar, bien sea por riesgo de tromboembolismo pulmonar o por condiciones previas congénitas, en las cuales debemos tener claro que en el embarazo usualmente hay un leve incremento de los diámetros del ventrículo derecho,
pero digamos tener una alerta sobre la exigencia de ser un adecuado ecocardiograma que permita evaluar cambios sobre el ventrículo derecho como un factor pronóstico que se puede detectar por eco como medida no invasiva en estas pacientes en embarazo. Entonces, cuando tenemos una paciente con algunos factores de riesgo, nos llega para una consulta de preconcepción desde cardiología, pues tenemos varios métodos diagnósticos para establecer si la paciente tiene alguna condición de riesgo cardiovascular previa al embarazo. Una es la prueba de esfuerzo, indicada para evaluar cuál es su capacidad de ejercicio y cuál es el riesgo de desarrollar hipertensión inducida con el ejercicio. Existen otras pruebas como los test de ejercicio cardiopulmonar o las pruebas de ergoespirometría, que pues son más profundas en condiciones especiales que ya nos permiten establecer de forma más individual la clase funcional, no solo por interrogatorio, sino con una medición objetiva sobre esa medición cardiopulmonar, la competencia cronotrópica y evaluar si la paciente tiene arritmias inducidas con el ejercicio. Igualmente nos permite evaluar unas medidas con respecto a el consumo miocárdico de oxígeno por kilogramo. Y esa es una medida pronóstica en las pacientes que puedan tener factores de riesgo para poder establecer en qué condiciones llega a embarazarse. O el ecoestrés ejercicio complementario para evaluar condiciones como la reserva contráctil, si tiene inducción de isquemia o si tiene enfermedades valvulares que en reposo no se detecten y con el ejercicio se puedan ver mayores manifestaciones, bien sea de estenosis o de insuficiencia, generalmente aórticas o mitrales. Y también durante el ejercicio si desarrolla hipertensión pulmonar durante el ejercicio, como una forma de un target más temprano. También se invita a que dentro de este grupo siempre tengamos un plan de cuidado, una consideración con anestesia para el manejo del dolor, la anestesia regional y pues la modalidad de parto de acuerdo a la condición de riesgo obstétrica, como si hay alguna condición cardiovascular que indique sugerir de alguna forma una vía de parto. Generalmente la cesárea solamente se reserva para una recomendación en el grupo de muy alto riesgo. En las demás siempre se va a preferir recomendar desde el punto de vista de cardiología el parto vaginal, obviamente siempre y cuando no haya una condición obstétrica que haga hacer otra consideración. Dentro de la falla cardíaca derecha en las pacientes generalmente con condiciones por cardiopatías congénitas o por hipertensión pulmonar, al tener un incremento del gasto cardíaco durante el embarazo, es esperable que haya mayor vasodilatación y esto induzca aumento de la capacitancia de los vasos pulmonares que se va a manifestar en más signos congestivos y en signos de falla cardíaca. La falla cardíaca también se puede dar por estados de hipercoagulabilidad, manifiesta pues en episodios de embolía pulmonar con incremento de las resistencias vasculares pulmonares, aumento de la resistencia, disminución de la resistencia vascular pulmonar que puede llevar a que en las pacientes en las que tengamos cortocircuitos o shunts de derecha a izquierda se incrementen las condiciones de hipoxia, como son todas estas condiciones de cardiopatía cianosantes. En los pacientes que previamente tienen arritmias, pues van a tener más taquicardia que en casos extremos puede llevar a episodios de isquemia e infarto. En el alumbramiento pueden presentarse condiciones, creo que no muy frecuentes, de autotransfusión o obstrucción de la vena cava. Y en el posparto podemos estar abocados a condiciones de edema periférico y manifestación propia pues de una falla cardíaca derecha por sobrecarga de volumen en esta población específica. En los pacientes con hipertensión pulmonar, teniendo en cuenta que las ubica como el alto riesgo en el grupo 4, siempre pues se debe explicar claramente a la paciente el riesgo tan alto y ofrecerle interrupción del embarazo, ya que es una condición obligatoria y que se va a hablar en el grupo multidisciplinario y que se debe advertir al paciente. En caso de
que la paciente no, pues no acepte esa condición y quiera seguir con su desarrollo del embarazo a pesar de esa hipertensión arterial pulmonar, pues implica un grupo de obstetras, de medicina materno-fetal, de especialistas en hipertensión pulmonar, cardiólogos que nos dediquemos un poquito a ver más maternas en estas condiciones, anestesiólogos obstetras, anestesiólogos cardiovasculares, el perinatólogo y pues varias disciplinas que puedan acompañar a esta paciente. Si la paciente venía recibiendo vasodilatadores pulmonares, hay que evaluar la interrupción de los mismos porque tienen cambios teratogénicos importantes, pero sopesar sobre el riesgo de la interrupción de los medicamentos, que generalmente pues es lo que corresponde hacer. Hacer una evaluación mensual de los cambios hemodinámicos que va a tener esa paciente a lo largo del embarazo, evaluar el riesgo de arritmias, congestión o la necesidad de ingresos hospitalarios para hacer intensificación de la terapia como anticongestiva o de procesos con medicamentos lo menos tóxicos posibles para el manejo de la hipertensión pulmonar, incluyendo inodilatadores, la planeación de la maduración del feto y de la terminación del embarazo, el ingreso a cuidado intensivo temprano después del parto y el seguimiento posparto en caso esperado, pues que la paciente sobreviva y termine su embarazo de forma satisfactoria y todos los procesos de soporte inotrópico, intensificación de la diuresis, intensificación nuevamente de los vasodilatadores pulmonares una vez terminó su embarazo y pues definitivamente buscar medidas de anticoncepción para no volverse a exponer. En los pacientes que reciben antagonistas de vitamina K, en nuestro caso warfarina, recordar que este medicamento atraviesa la barrera eh, placentaria y que los efectos adversos dependen de la dosis, establecida como que aumenta cuando la paciente tiene que usar dosis de warfarina superiores a 5 miligramos al día, aumenta el riesgo de embriopatía o fetopatía, induce pues el riesgo de muerte fetal o induce el riesgo pues de abortos espontáneos y el riesgo de daños neurológicos o hemorragias intracraneales por el uso, sobre todo en dosis superiores a 5 miligramos por día de warfarina. Y eso, pues, digamos, nos pone en un reto en escenarios como pacientes con válvulas mecánicas, en el que suspender la warfarina implica un riesgo hasta del 5% de trombosis de estas válvulas durante el embarazo, tanto por las condiciones protrombóticas como el incremento de los volúmenes intravasculares, en la disminución o el incremento del metabolismo y del aclaramiento de los medicamentos, pues hace que todas estas condiciones del manejo de la warfarina durante el embarazo sean muy complejas. Se propone un algoritmo del manejo entonces de mujeres con portadoras de válvula mecánica y que requieran anticoagulación. Entonces, como les dije, hay una gran división sobre las que requieren dosis inferiores a 5 miligramos o las que requieren más de 5 miligramos. En el caso de que no requieran más de 5 miligramos, se podría considerar la opción de que durante el primer trimestre, para evitar los efectos eh, sobre el feto, eh, cambiar a heparinas de bajo peso molecular, ¿sí? O incluso considerar dejarlas con heparina de bajo peso molecular durante, o sea, que durante el primer trimestre estén con esta heparina de bajo peso molecular y en el segundo y tercer trimestre que se disminuye el riesgo sobre el feto, se vuelva a reiniciar la warfarina y se mantengan claros niveles de anticoagulación estrictos del INR para disminuir el riesgo de trombosis de la válvula por estar en rango subterapéutico o complicaciones hemorrágicas por estar en rango supraterapéutico. En los casos en los que decidamos utilizar heparinas de bajo peso molecular, en la monitoría con factor 10 activado, pues es una invitación, aunque a veces no es de fácil consecución esta condición de laboratorio para poder hacer el cálculo de la dosis basado en el factor 10 activado.
En los casos de la estenosis aórtica, que digamos es una condición de alto riesgo, porque durante el embarazo al aumentar el gasto cardíaco van a incrementar los gradientes transvalvulares, lo que va a llevar a que la paciente sea más sintomática, que haga episodios de dolor torácico, de síncope, de arritmias. Entonces, digamos, hay un continuo de acuerdo a las condiciones de las pacientes que ya tengan este diagnóstico de estenosis aórtica, en el que si las alcanzamos a aconsejar antes de la concepción, se va a hacer una evaluación por imágenes y un test en caso de que estén asintomáticas con un test inductor de síntomas, bien sea un ecocardiograma estrés, por ejemplo, y evaluar los cambios de gradientes con el ejercicio o la presencia de síntomas. En caso de que ya identificamos la estenosis aórtica durante el embarazo, pues debe tener un seguimiento con un grupo especializado y pues un seguimiento durante todo el embarazo de forma por lo menos trimestral para evaluar qué cambios hemodinámicos o qué cambios en los gradientes va a tener esa válvula estenótica y plantear las intervenciones pues solamente de acuerdo a los síntomas. Si está muy congestiva, diuréticos, considerar beta bloqueadores para el control de la frecuencia cardíaca, que no aumente el volumen latido y la haga más sintomática, restricción del ejercicio, o en algunos casos muy severos, hay que discutir la opción de una valvulotomía, una valvuloplastia durante el embarazo que permite llevar al final del embarazo. La planeación del parto, pues va a necesitar una discusión individual entre el parto vaginal como primera recomendación, pero pues evidentemente si presenta condiciones de descompensación de falla cardíaca o la estenosis es muy severa o crítica de acuerdo a los valores calculados por eco, probablemente pues la cesárea sea la opción y posparto monitorizar el volumen intravascular e inducir diuresis para disminuir el volumen que pueda aumentar esos gradientes y pues hacer una planeación de la intervención definitiva de esa estenosis aórtica en el posparto. De igual forma, en la estenosis mitral sucede de una forma muy similar a la estenosis aórtica, solo que se adiciona que pueden tener alteraciones del ritmo pero básicamente la metodología de seguimiento de una estenosis mitral termina siendo muy similar a la de la estenosis aórtica, solo que los síntomas están más en relación con condiciones de proarritmia, de hipertensión pulmonar o episodios de tromboembolismo basados en la fisiopatología en el que el aumento del gasto cardíaco en el embarazo va a hacer que haya un aumento retrógrado de las presiones en la aurícula izquierda que va a ser este compromiso sobre la vasculatura pulmonar y sobre la funcionalidad y los procesos de remodelación de la aurícula que pueden inducir a arritmias supraventriculares que incluyen flóter auricular o fibrilación auricular dentro de las más frecuentes. Ya en los trastornos hipertensivos del embarazo, pues nuevamente no voy a ahondar porque hay una charla específica dentro de este curso con respecto al manejo de este grupo de pacientes y los criterios diagnósticos que ustedes pueden ver ahí claramente y cuáles son las medidas y signos de alarma de acuerdo a esta condición. Y pues en enfermedad coronaria, pues hacer una evaluación juiciosa de la presencia, en caso de que una paciente consta por dolor torácico, si los síntomas están en relación con un probable síndrome coronario agudo, los cambios electrocardiográficos o ecocardiográficos como medidas rápidas, no invasivas, establecer o conocer que las pacientes en embarazo tienen un riesgo de ocurrencia de infarto perioperatorio importante, generalmente por disecciones coronarias, principalmente de la descendente anterior. Debemos establecer un manejo basado en terapia antiplaquetaria o de terapia con anticoagulación de acuerdo a la carga trombótica, el uso de beta bloqueadores para disminuir o para permitir una fase o prolongar la diástole para disminuir los grados de isquemia, evidentemente de acuerdo a la condición hemodinámica, evitando la hipotensión y discutir, pues digamos, con hemodinamia, con cardiología y con medicina materno-fetal la forma del tratamiento de estos pacientes,
definitivamente la angiografía pues es la que va a ser el diagnóstico en los casos porque tengamos esta condición de infarto sin elevación del ST o con elevación del ST y pues no hay duda que deben llevarlas a cateterismo cardíaco en las condiciones de riesgo como son la inestabilidad hemodinámica, la presencia de arritmias, la presencia persistente de síntomas que preceden pues a la angiografía y de acuerdo a los hallazgos pues evaluar cuál es la mejor forma de revascularización en caso de requerirla con implante de un stent para limitar la disección o en casos más severas o de extensión o complicaciones de la disección, inclusive una revascularización quirúrgica por disección, digamos, como principal causa. Siempre se debe evaluar la forma de presentación, como les dije, una evaluación con un estudio de hemodinamia, con un cateterismo para hacer el diagnóstico y considerar el tamaño, la tortuosidad de los vasos y qué complicaciones de propagación de la disección, las estrategias de tratamiento, como mencionamos, de PCI primaria dentro del contexto de infarto a miocardio y el riesgo de prolongación de la disección. El uso de heparinas y la carga trombótica es muy importante y pues desde el punto de vista de manejo médico, la aspirina y los betabloqueadores, aunque no está tan clara esa asociación, pues inicialmente sí se deben poner, salvo que exista alguna condición de riesgo de aumento de sangrado y el uso de betabloqueadores evitando la hipotensión. Finalmente, el consejo para todos es que la cardiopatía del embarazo es una realidad y que estamos obligados a tener un real equipo multidisciplinario que permita una comunicación directa y con unas directrices a seguir en todos los escenarios de acuerdo a la estratificación de riesgo que nos plantea la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias por la invitación. Cualquier cosa, quedo atento a preguntas. Gracias.